Hola, bueno, estoy dejando abierto, voy a esperar que se vayan conectando. Hola, hola. Hola, estoy ya abriendo, así se van conectando. Hola, Sabri, no sé si se escucha bien. También estoy haciendo un vivo en Instagram. Hola, ¿se escucha bien, Sabri? Esperamos unos minutos y empezamos a las 16. Hola, André, hola. Estoy probando la conectividad porque a veces se para. ¿Sí? ¿Se escucha? Brendy. Hola, chicas. Hola. Bueno, en unos minutos empezamos. Estoy corroborando que todo salga bien, que haya conectividad, que se escuche bien. Se escucha perfecto. Bueno, gracias. Gracias, Sabri. Las chicas que me están escuchando por Instagram pueden ir al Facebook. Estoy en cursos actualmente. Gracias, Vicky. Espero unos minutitos y empezamos. Perfecto. Gracias. Ya en un ratito empezamos. Así se van conectando. Bueno, me voy presentando para las que no me conocen. Yo soy Silvia Tedesco, licenciada en fonoaudiología, con un abordaje neurolingüístico. Hace muchos años que vengo trabajando en el área de neurodesarrollo, de evaluaciones diagnósticas y de tratamientos. Antes que nada quería agradecer la convocatoria. Estoy contenta de compartir este ratito con ustedes. Me han mandado un montón de preguntas, elegí algunas para ir contestando. Bueno, Jessica es una mamá de un nene de 5 años y me dice, mi hijo está en etapa de diagnóstico y de acuerdo a la terapeuta tiene trastorno sensorial e hiperactividad. Y es posible además que tenga autismo, presenta berrinches y rabietas y no sé cómo enseñarle el autocontrol. Bueno, a ver, primero vamos a ordenar un poquito esta pregunta. Cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de un diagnóstico primario, que en este caso podría ser autismo, con morbilidad, hiperactividad. Con morbilidad, hiperactividad. Y esta pregunta nos lleva a quizás te puedo ayudar contándote algunos indicadores de alarma que presentan los niños cuando tienen sintomatología TEA. ¿Sí? Cuando vienen los chicos al consultorio, vamos a ver, generalmente consultan con la fonoaudióloga porque no tienen lenguaje. Entonces, un signo de alarma es su lenguaje. El niño es verbal o el niño es no verbal. Si es verbal, sus palabras son funcionales, ¿qué significa esto? ¿Funcionan para pedir lo que quiere? ¿Sí? Utiliza las palabras, utiliza adecuadamente las palabras que ya tiene adquiridas y en caso que tenga frases en cuanto al discurso, su discurso presenta hilo conductor o su discurso está descontextualizado. Frente a preguntas que le realiza el adulto, ¿el niño es capaz de construir o solamente responde? ¿Sí? Eh, hola, hola, acá me siguen haciendo preguntas.
Hola. ¿Qué más vemos? ¿Cuáles son los indicadores de alarma? Si responde al nombre, si presenta gestos. Cuando hablamos de gestos demostrativos, informativos, convencionales, instrumentales. Los emocionales son cuando le decimos choque los 5 y los nenes chocan los 5, o el dedito para arriba. Los convencionales son cuando el nene saluda, tira besos. Los informativos es cuando un nenito de 2 años le preguntamos cuántos años tiene y nos contesta con el dedito 2. Vamos a ver si responde al nombre. En cuanto al contacto visual, vamos a ver si presenta cambios sutiles durante el intercambio o si tiene una mirada evitativa. Vamos a observar la sonrisa social. La sonrisa social está relacionada con la respuesta del niño frente a una sonrisa o un intercambio amistoso de un adulto, de un par. Vamos a ver si el nene tiene expresiones faciales y si esas expresiones faciales son dirigidas con la intención de comunicar una emoción. Otros indicadores de alarma son si el nene si muestra los juguetes de su interés. Vamos a ver si durante la interacción presenta disfrute compartido o si solo disfruta él. Respecto a las rutinas, si les cambio la rutina, si es flexible el cambio de rutinas o si son chicos rígidos que les cuesta adaptarse al cambio de rutinas, si presenta baja tolerancia a la frustración, poca tolerancia a la espera, frente a un problema pequeño, cómo es la dimensión de ese enojo. ¿Qué otra cosa podemos ver? Cómo es el juego, observamos cómo es si su juego es funcional, si su juego es no funcional. ¿Qué significa no funcional? Son esos nenes que agarran juguetitos y los tiran y no saben qué hacer con los juguetes. Si presenta juego lineal, son esos nenes que acomodan los objetos en fila, uno al ladito del otro. Si presenta juego simbólico, vamos a ver si ese nene es capaz de imitar. ¿Por qué es tan importante la imitación? Porque frente a la imitación los chicos van aprendiendo. Entonces es muy importante que imiten. Vamos a ver los intereses circunscriptos de ese nene. ¿Qué significa intereses circunscriptos? Tiene que ver con la intensidad que le gusta un objeto. Está bien que le gusten los autitos, pero ¿con qué intensidad le gusta los autitos? Los tiene que llevar a todos lados, es el único objeto que le gusta, interfiere en la vida familiar, ese objeto de interés en el nene. Vamos a observar también si comprende las consignas cuando le pedimos, tráeme el zapato, pon el vaso en la mesa. Vamos a observar su atención, si presenta momentos de atención breves. La atención exige implicación conductual e implicación emocional, ¿sí? Entonces es importante también ver el nivel de implicación del nene frente a las actividades que le proponemos. Todos estos son signos de alarma, ¿sí? Que tenemos que ir viendo. Vamos a observar el perfil sensorial del nene. Cuando hablamos de un perfil sensorial, vamos a ver cuáles son sus intereses sensoriales. Y nos referimos, esto tiene que ver con la búsqueda de estimulación a partir de sensaciones básicas que tienen que ver con la vista, con el tacto, con el oído, con el gusto, con el olfato. Son estos chicos que son hipersensibles por ejemplo, al sonido. Entonces presentan hiperactividad auditiva y se tapan los oídos. O son estos chicos buscadores respecto al olfato, que están todo el tiempo oliendo, o son los nenes que les molestan las etiquetas de la ropa, incluso a nosotros también. O sea, hay que ir viendo el perfil sensorial de cada niño, tenga o no sintomatología TEA. Lo pueden consultar con las TO.
que son las que se encargan de esto puntualmente. Otro signo de alarma podría ser también si el nene presenta rituales corporales. ¿Qué significan los rituales corporales? Son las secuencias fijas que son ejecutadas de una determinada manera. Por ejemplo, en nuestros niños lo vemos cuando los llevamos a la escuela y tienen que pasar siempre por el mismo lugar, ¿sí? Y tenemos que doblar siempre en la misma esquina. Entonces, bueno, presenta rituales corporales. También existen los rituales verbales. Los rituales verbales son cuando los chicos están presionados a completar en un orden particular esa frase. Sí, acá hay un ritual verbal y si lo interrumpís se frustra, se angustia. Vamos a pensar también si el nene, cómo es la conducta del nene frente a la frustración, si se muerde, si se autolesiona, si lesiona al otro. Vamos a ver los comportamientos repetitivos, cuáles son los comportamientos repetitivos y estereotipados que ese nene presenta. Vamos también a analizar y lo consultamos, por supuesto, la selectividad respecto a la alimentación. Bueno, todos estos son signos de alarma. Pero también es importante aclarar que las conductas que hoy se observan con dificultad, muchas veces con trabajo tanto de casa, del equipo terapéutico, todas estas conductas que hoy no presenta este nene, seguramente mañana con trabajo y con la intervención adecuada, estas conductas se van a ir modificando. Y muchas veces estas conductas que se modifican también van modificando un diagnóstico, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es muy importante, por ese motivo es muy importante el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano no sirve solo para etiquetar al nene como a veces los padres me dicen, no, es para tener una intervención adecuada, para que el nene empiece a trabajar esas conductas que se ven en algún punto depresivas, que manifiestan dificultad. ¿Sí? Entonces, muy importante el diagnóstico temprano. Siempre hay un médico que organiza todo este proceso diagnóstico, es un médico de cabecera especialista en autismo, que puede ser neurólogo, puede ser pediatra, y va haciendo las derivaciones correspondientes. Bueno, acá tengo otra pregunta que mandaron. Buen día. Quisiera saber cuáles serían las diferencias entre una persona con Asperger y un hijo y un autista. Mi hijo lo diagnosticaron autismo a los 2 años y ahora está por cumplir 4 y las terapeutas creen que se modificó el diagnóstico. Bueno, justo estábamos hablando de esto. Bueno, a ver, en primer lugar, ya no se utiliza más la clasificación síndrome de Asperger. ¿Por qué? Porque según el DSM-5, que acá lo tengo, que es el Diccionario de Salud Mental, ¿sí? El cual contiene descripciones de los síntomas y criterios para diagnosticar en todo el mundo. Es un diccionario de salud mental donde aparecen las clasificaciones, las siglas con que nombramos los trastornos. A partir del 2013, 2013-2015 se cambia la clasificación. Antes se decía trastorno generalizado del desarrollo, que seguramente algunos de sus hijos deben tener en el certificado de discapacidad, TGD no especificado. Bueno, eso fue una clasificación anterior. A partir del DSM-5 hubo cambios e inclusiones que trajeron controversias. Se sacó el síndrome de Asperger y todo lo nuclea trastornos del neurodesarrollo, y dentro de trastornos del neurodesarrollo está TEA, trastorno del espectro autista. Entonces, bueno, esto es importante aclarar. Pero sí, existen diferencias, por supuesto. Básicamente, en primer lugar, estos niños pasan inadvertidos y hasta que llegan a la escuela primaria o a la escuela secundaria. Generalmente son diagnosticados tarde, ¿sí? Porque van disfrazando la sintomatología.
En la escuela primaria es donde se empiezan a ver esas conductas inusuales, esas conductas inadecuadas, que muchas veces en el hogar no se ven porque esas conductas inadecuadas se hacen usuales, se hacen típicas, y en la escuela son las maestras que lo empiezan a observar. La puerta de entrada de las familias y de los chicos es psiquiatría, psicología, neurología, porque las familias consultan porque los chicos presentan síntomas de depresión, porque son chicos que sufren de bullying. Entonces, bueno, la puerta de entrada es psiquiatría, neurología, y ahí empieza tardíamente el proceso diagnóstico. ¿Me escuchan bien? Acá me escriben por privado que sí. Bueno, voy a leer, bueno, y básicamente las características, sí, hay un montón de características que ahora se las voy a ir nombrando. A ver, en primer lugar, el coeficiente intelectual, ¿sí? Ellos presentan un coeficiente intelectual de promedio a alto, pero bien, si bien la inteligencia es importante, muchas veces, a ver, los chicos con un coeficiente intelectual alto tienen una conducta adaptativa muy baja, ¿sí? ¿Y qué significa esto? De que quizás en sus hogares pueden hacer evaluaciones matemáticas increíbles, que son muy buenos para resolver todo lo que es ciencias duras, son muy buenos para usar la computadora, química, física, matemática, pero a veces la conducta adaptativa no es muy buena. Entonces, quizás puede resolver una ecuación matemática compleja, pero le cuesta tomar un colectivo para ir a la escuela o ir a comprar una coca. Entonces, y muchas veces los chicos con coeficientes intelectuales más bajos presentan una conducta adaptativa mejor. Acá me están diciendo que no está saliendo el vivo. Me gustaría que me escriban a ver si sale o no sale el vivo. Perfecto. Sí, ¿me están escuchando? Bueno, me alegro, porque la verdad que un poquito se traba y no hay muy buena conectividad. Bueno, seguimos. Me dicen que no salgo. A ver si alguien me puede escribir, a ver si salgo. Hola. Así seguimos conectados. Acá el doctor me dice que quieren el link, ahí lo estoy enviando. ¿Sí se escucha? Bueno, sí, dale, ahí, perfecto, perfecto. Bueno, porque me están escribiendo por privado y se me aparecen los mensajitos, perdón. Claro y fuerte. Bueno, estábamos con las diferencias, me estaban preguntando si existían diferencias entre el diagnóstico de Asperger y autismo. Y yo le estaba contando que sí, la primera es que se diagnostican tarde, en la escuela primaria o en la escuela secundaria. Gracias, André, o en la escuela secundaria. Y después, bueno, el coeficiente intelectual. Los chicos con Asperger presentan un coeficiente intelectual promedio, de promedio a alto. Pero ojo con esto, es una herramienta importante la inteligencia, pero muchas veces el coeficiente intelectual alto es importante, pero los chicos presentan a veces conductas adaptativas bajas, ¿sí? Entonces, lo mandamos a hacer un mandado y la conducta adaptativa es baja y no lo pueden hacer. Y un chico con coeficiente intelectual bajo puede presentar una conducta adaptativa alta. Entonces, quizás no pueda resolver temas que tengan que ver con curriculares, pero se maneja con mucha autonomía. Y esto es la calidad de vida del nene, es lo más importante. Y tenemos que trabajar, ese es el camino, ¿sí? Para la funcionalidad, la conducta adaptativa. Bueno, lo que más, los chicos presentan dificultades en las relaciones sociales, presentan comportamientos inusuales. Respecto al lenguaje, tienen un lenguaje idiosincrásico. ¿Qué significa esto? Que hablan con palabras técnicas. Estos chicos no comprenden los chistes, no comprenden las ironías, toman significados literales del lenguaje.
y en muchas ocasiones su mal comportamiento proviene por la no posibilidad de comunicar sus frustraciones y sus ansiedades, ¿sí? Entonces, bueno, esto angustia mucho a las familias. Son chicos rutinarios, son poco flexibles, presentan un rango estrecho de intereses, ¿sí? Pero tienen una memoria excepcional, ¿sí? Y tienen fascinación por algún tema particular. Y acá es el punto, acá es donde todos nosotros nos tenemos que parar para ayudarlos, ¿sí? Es poder cambiar la mirada, es generar un cambio de paradigma, pararnos sobre las fortalezas, que son un montón, no exponerlos a estos chicos a jugar un partido de fútbol o a que sean elegidos para que estén en un equipo o en el otro, porque no son malos en la parte motora y no van a ser elegidos, ¿sí? Pero quizás como docente de un aula le puedo sugerir que dé una clase magistral de lo que le gusta, que mejor que ellos no lo va a hacer ningún nene. Entonces, bueno, acá tenemos que cambiar la mirada, ¿sí? Y bueno, son chicos que no saben mentir, que uno puede confiar, que pueden trabajar perfectamente. Va a ser el primero que se vaya, el primero que entre y el que se vaya en su horario. Así que, bueno, me parece que hay que generar un cambio de paradigma y apoyarlos. Bueno, acá tengo otra pregunta. ¿Me van escuchando? A ver, ¿se escucha? Bien, bueno, gracias, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, acá hay otra pregunta. Mi hija tiene poco lenguaje, pero repite todo y canta. ¿Hasta qué edad tiene que ir a la fono? Bueno, bien. Tiene poco lenguaje, repite todo y canta. Bien, el trastorno del espectro autista se caracteriza por presentar dificultades en la comunicación, en la interacción social y en patrones de comportamientos restringidos y repetitivos. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, hablamos de que si un niño es verbal o no es verbal, si usa palabras sueltas, si usa frases o si usa aproximaciones a frases. Pero a ver, acá lo importante no es el lenguaje, lo importante es la comunicación, ¿sí? Es de qué manera, si se puede comunicar. Vamos a ir trabajando el lenguaje, claro que sí, pero lo más importante es que se pueda comunicar, que nos cuente qué quiere, qué le gusta, si quiere comer, con quién quiere estar, a dónde quiere ir, cómo se siente. Entonces hay que trabajar por eso, hay que trabajar por la comunicación. El lenguaje también va paralelo. A ver, seguramente esta nena que la mamá dice se comunica repitiendo y tiene pocas palabras. Bueno, acá podemos pensar en las ecolalias. ¿Qué son las ecolalias? Consiste básicamente en la repetición de palabras y de frases. Y también en la prosodia, de una manera involuntaria, que a veces lo hacen de una manera inmediata y otras veces de una manera diferida. Si no saben qué es la prosodia, le cuento, la prosodia es la melodía, la entonación, el volumen, la frecuencia del habla. Y bueno, como les dije recién, que les estaba contando, las ecolalias las dividimos en ecolalias inmediatas, que es cuando le preguntamos a nuestro hijo, ¿querés Coca-Cola? Por ejemplo, y en vez de decir sí o no, repite Coca-Cola. Y esas son las ecolalias inmediatas. Y después están las ecolalias diferidas, que son esos nenes que durante el día van repitiendo partes de frases u oraciones o textos completos de películas. Pero bueno, a ver, las ecolalias, está buenísimo que tenga ecolalias, que se pueda comunicar, ¿sí? Que se pueda comunicar está buenísimo. Después vamos a ir trabajando todo lo demás. Y cuando hablamos de ecolalia tenemos que pensar, cuando hablamos de ecolalia tenemos que pensar en las ecolalias que son funcionales y las que son no funcionales. Las funcionales es cuando el eco emitido manifiesta una intención.
¿sí? Entonces, son funcionales porque nos está diciendo lo que quiere. Yo tengo un paciente que canta todo el tiempo frases de canciones, tiene ecolalias diferidas, pero manifiesta una intención. Hay canciones que la utiliza cuando se siente a gusto y hay canciones que la utiliza cuando no está a gusto. Después, después voy a ir leyendo algunas preguntas, si quieren me las pueden ir dejando. Entonces, las ecolalias funcionales manifiestan una intención. Las ecolalias no funcionales son emisiones irrelevantes al contexto, que generalmente tienen carácter autoestimulatorio, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando está en momentos de ansiedad, de fatiga o que necesita regularse, va a repetir esas frases que tiene en su memoria. A ver, este tipo de ecolalias, las ecolalias no funcionales que tienen carácter regulatorio, muchas veces persisten en el tiempo, aun cuando nuestros hijos ya han adquirido mayores competencias lingüísticas, ¿sí? Las usan para regularse, las usan en momentos de ansiedad. La vamos a ir trabajando, ¿sí? A ver, otro fenómeno patognomónico de los niños con TEA es el hablar en español neutro, que muchas veces en la consulta surge. Para las profesionales que me están escuchando, lo que tenemos que tener en cuenta y trabajar sobre respecto al lenguaje es la funcionalidad. ¿Sí? Lo que a mí más me interesa es que el nene se comunique. Bueno, para finalizar con esta pregunta, y como vemos, el perfil lingüístico y las anomalías del lenguaje de los niños con autismo es heterogéneo, es variado, ¿sí? Por eso cada consulta es única y el desarrollo del lenguaje de cada nene es particular. Bueno, a ver, otra pregunta. Mi hijo presenta ecolalias, ¿puedo lograr la lectoescritura? Es una pregunta. Sí, sí, puede lograr la lectoescritura, puede tener ecolalias y puede la escritura el nene lo va a hacer con un apoyo visual. Sabemos que los chicos con autismo comprenden por el input visual un 90% y por el input auditivo un 10%. Es necesario los apoyos visuales. Entonces, frente a esta pregunta, ¿mi hijo presenta ecolalias puede lograr la lectoescritura? Sí, tu hijo va a poder leer y va a poder escribir. Bueno, no sé si tu hijo puntualmente, pero no, que tenga ecolalias no interfiere en la adquisición de la lectoescritura. Yo tengo un paciente que tiene 15 años, que su lenguaje está compuesto básicamente por ecolalias inmediatas, ecolalias diferidas. Yo no lo atendí desde chiquito, lo atiendo hace estos últimos años y con los padres hemos trabajado fuertemente y yo le escribo y él copia en su iPad, perfecto. Y la madre le pide que lea y lee, perfecto. Y cuando este nene tiene ecolalias, que está como autorregulándose, yo lo interrumpo, le hago una pregunta concreta, generalmente pongo un apoyo visual, un cronograma para ayudarlo, y él interrumpe su ecolalia y me responde adecuadamente, ¿sí? Entonces, que tenga ecolalias no va a impedir que adquiera la lectoescritura, así que a seguir trabajando. A ver, otra pregunta. A ver, mi bebé tiene 21 meses, no consigue hablar, tiene retraso global del desarrollo. Bueno, a ver, acá hay una pregunta parecida que me mandaron hoy temprano. Cuando recibís en el consultorio un niño que no habla, ¿cómo comenzás a trabajar con pictogramas? Bueno, voy a contestar estas dos preguntas. Cuando recibís en el consultorio un niño que no habla, ¿cómo empiezo a trabajar? Y acá la que dice Gladys, que el nene no habla y cómo empieza a trabajar, que está recién diagnosticado. Bueno, a ver. Primero les quiero contar,
bueno, quiero marcar una diferencia. Los retrasos del lenguaje o retrasos de la comunicación versus los trastornos, ¿sí? Cuando hablo de retraso, mi hijo tiene un retraso en el lenguaje, estoy hablando de que el retraso sigue patrones predecibles del desarrollo. Entonces, si hay un retraso, está un poquito retrasado, pero va a seguir patrones predecibles en el desarrollo lingüístico de ese nene. Y cuando hablamos de trastornos, estamos hablando de que está presente un problema, ¿sí? En las habilidades lingüísticas y comunicacionales. Entonces, bueno, tenemos que aclarar un poquito esas dos cosas. Bueno, la comunicación se desarrolla antes que el habla, con lo cual es de suma importancia que aunque no tengan lenguaje, se comuniquen eficazmente, ¿sí? Ya desde chiquitos los chicos se comunican y no tienen lenguaje. Entonces, lo más importante, vuelvo a repetir, es que el nene se comunique. Hay algunos niños que presentan comunicación funcional sin usar el habla, ¿sí? Por medios de gestos, de expresiones faciales, de sistemas de comunicación, por tablet, con imágenes, como que todos conocemos PEX, que es un nombre, es una marca registrada, se llama intercambio de imágenes, pueden señalar. Lo importante es que se comunique, ¿sí? Y después hay otros chicos que muestran habla sin presentar comunicación funcional. Son esos chicos que hablan solos, que presentan ecolalias no funcionales, que son autorregulatorias. Sí, el tema de las ecolalias es largo y genera muchas controversias. Acá estoy leyendo de Pauli, de Tucumán. Las ecolalias diferidas suelen ser las no funcionales que se utilizan para autorregularse. Sí, Pauli, muchas veces sí. Yo tengo pacientes que presentan ecolalias diferidas, que dicen todo el tiempo como párrafos de canciones, pero si yo agudizo mi escucha, esas canciones manifiestan algo, ¿no? Porque usa canciones cuando está contento y usa canciones cuando está disgustado. Entonces, bueno, nada, hay que estar atentos, ¿no? Y cuando digo que una ecolalia es funcional y cuando digo que una ecolalia no es funcional. Bueno, acá me preguntan cómo empiezo a trabajar con pictogramas. Bueno, es muy amplia esta pregunta, pero voy a tratar de ayudarlos y de responder para todos los padres que me están escuchando. ¿Hasta qué edad se puede lograr que hable más? Y depende cada niño. Cada niño, cada hijo es único. Depende cada paciente, ¿sí? Bueno, voy a empezar a contarles un poquito cómo trabajo yo cuando quiero que un nene, cuando veo que un nene, cuando no encuentro la modalidad comunicativa de un nene, o cuando el nene es muy chiquito y viene a mi consultorio, o tiene un diagnóstico, 18, 24 meses, y tengo que empezar a que el nene, a ver cuál es el canal comunicativo que usa. Bueno, a ver, antes que nada, antes de empezar, les quiero decir algo, que a veces los profesionales lo hacemos, pero bueno, es algo muy importante para los profesionales y para los padres, hablar de la motivación. Los niños que utilizan materiales sin sentido se aburren. No hay comunicación si no están motivados. Trabajar con círculos amarillos es aburrido. Los pacientes que se aburren no comunican. ¿Sí? Entonces, los niños que se inclinan por materiales que les gusta, van a buscar el camino hacia la comunicación. Si a mi hijo le gusta ver Peppa Pig, yo le voy a esconder el control remoto y que me lo tenga que pedir, que busque la manera de pedírmelo, ¿sí? Si a mi hijo le gusta dibujar, voy a sacarle algunos colores, que me tenga que pedir más colores o que me tenga que pedir una hoja, que busque el camino de la comunicación, tenga o no tenga vocalizaciones, ¿sí? Señalándome, mostrándome con expresiones, con gestos. Esto es muy, muy, muy importante. Bueno,
Y antes de comenzar a comentarles cómo voy preparando a un nene cuando quiero trabajar con comunicación aumentativa alternativa, quiero decirles que los sistemas de comunicación no inhiben el desarrollo del habla. Al contrario, el niño es capaz de encontrar el camino hacia la comunicación. Los sistemas de comunicación aumentativa alternativa ayudan a que este nene encuentre la manera de comunicarse, ¿sí? Bueno, primero voy a hacer una lista de las habilidades receptivas y expresivas que presenta ese nene, aunque no hable. ¿Sí? De alguna manera se comunica con berrinches, señalando, de alguna manera se comunica ese nene y voy a buscar cuál es la manera, ¿sí? Y también la manera receptiva, cuál es la habilidad receptiva que entiende cuando yo le digo que espere, a ver si entiende, cuando cambio una actividad una actividad de otra, a ver si la tolera, cómo recepciona ese mensaje. Entonces voy a hacer una lista de estas habilidades receptivas y expresivas. Luego voy a trabajar con reforzadores. Este es un abordaje, si bien tiene que ver con la comunicación aumentativa alternativa, esta intervención la utilizan los profesionales que trabajan con un abordaje cognitivo-conductual, que muchos de ustedes habrán escuchado, que lo atienda una fono, una neurolingüista que haga un tratamiento cognitivo-conductual. Bueno, entonces trabajamos un poquito con estímulo-respuesta, ¿sí? Trabajamos con la conducta. Entonces voy a hacer una lista de reforzadores. ¿Qué son los reforzadores? Los reforzadores pueden ser sociales, son cuando al nene le decís, muy bien, lo hiciste muy bien, choque los 5. Bueno, para muchos nenes el chocar los 5, el que yo le diga, sos un genio, lo estás haciendo muy bien, es un reforzador social. Y muchas veces hacen cosas en busca de choque los 5, ¿no? Entonces, bueno, eso es un reforzador social. Después existen los reforzadores tangibles. Los reforzadores tangibles se refieren a los objetos que a los nenes les gusta, que puede ser un autito, puede ser Buzz Lightyear, puede ser una pelota, depende de sus intereses. Hay reforzadores sociales, tangibles, comestibles y sensoriales. Voy a sentarme con los padres, le voy a decir, hay muchos padres que me dicen, no, pero no le interesa nada. Le digo, no, quiero que lo observes durante 2 o 3 días, algo le tiene que interesar. Decime qué te pide, capaz que no un objeto lúdico, porque hay chicos que no les interesa jugar, pero quizás sea comida. Ojo con la comida, que hay muchas familias que están haciendo una dieta, acá los vamos a acompañar. Lo que le vamos a decir a las familias es, bueno, vamos a trabajar con reforzadores comestibles, bueno, ¿con qué alimentos querés que trabaje? Es más, ¿me los podés traer vos? Ni tampoco en la sesión les voy a estar dando todo el tiempo comida, pero capaz de una papa frita que me trae la madre, en vez de hacer la merienda en la casa, le pido que me traiga la comida y la hago en mi consultorio, ¿sí? Entonces, voy a usar ese alimento que ya acordé con la madre. Entonces, cuando hablamos de reforzadores sociales, tangibles, comestibles, actividades sensoriales, y una vez que hago la lista de reforzadores, voy a tener que tener total control, voy a controlar totalmente el acceso y la frecuencia con lo que de estos objetos. No es que estos objetos van a aparecer todo el tiempo, porque si no dejan de ser reforzadores. Y yo necesito reforzadores en busca de un canal de comunicación para este nene, ¿sí? Entonces hay que tener control del acceso y la frecuencia en que aparecen estos reforzadores para que sigan siendo poderosos. Voy a tener en cuenta la regla del medio segundo. ¿Qué significa la regla del medio segundo? Esto es un trato implícito que hago yo con mi nene, con mi paciente.
Si él encuentra el camino a la comunicación y me dice que quiere el globo, de alguna manera, yo inmediatamente le voy a dar el globo, ¿sí? Y no lo voy a defraudar, porque yo hice un trato implícito, porque si no lo cumplo, él no va a confiar en mí, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando trabajo con reforzadores, la regla del medio segundo, el acceso y la frecuencia en que va a aparecer ese reforzador. ¿Sí? Una vez que tengo la lista de habilidades expresivas, una vez que tengo una cajita con reforzadores, empiezo a darle estructura a la sesión. ¿De qué manera le doy estructura a la sesión? Le voy a contar al nene por medio de pictogramas o de dibujitos en una hoja qué va a hacer durante la sesión. Ustedes lo pueden hacer en casa. ¿Sí? Esto, ¿qué trabajamos? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es anticiparle al nene las actividades de ese día. Esto al nene le va a dar tranquilidad, lo va a regular, vamos a trabajar indirectamente con su conducta, con su estado emocional. Ustedes saben cuando van a trabajar cómo es el proceso de ese día, los chicos no. Entonces, es necesario trabajar con cronogramas, que ellos sepan que van a la escuela, que después de la escuela tienen alguna terapia y que después van a casa. Ahora que están en sus casas, es necesario que ustedes lo sigan haciendo y que les cuenten un poquito con pictogramas, con dibujos, qué es lo que van a hacer durante todo el día. Así van organizando, le van dando estructura y van organizando la conducta de ese nene, ¿sí? Se levantan a la mañana, se sientan con ellos, agarran un lápiz y le dicen, ahora vas a desayunar, después le muestran al lado, le hacen otro dibujito, después te vas a ir a bañar, después de bañarte, vas a mirar un ratito la tele, después es el almuerzo, después vas a hacer esto y después vas a hacer lo otro. Cada actividad que voy haciendo, me siento con el nene y la voy tachando. Ya desayunamos, ya está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ir a lavarnos los dientes, ¿sí? Cuando se lava los dientes, me siento con el nene, ya nos lavamos los dientes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y voy tachando y voy pasando a la otra. Y así, y con esto estoy trabajando la anticipación, estoy trabajando la regulación con el paciente, ¿sí? Bueno, ya con la lista de habilidades, los reforzadores, el cronograma, ya lo estoy preparando para trabajar con un comunicador. A ver, miren, les quiero ir mostrando. Es de mi consultorio esto, ¿sí? Esto se trabaja en el consultorio. Esto es un cronograma. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, después tenés natación, para ir a natación tenés que en el baño ponerte la malla, y después te vas a ir a casa. Esto se utiliza en los consultorios, en las escuelas. Cada vez que se termina una actividad, hay que avisarle al nene, cuando ya la cumplió, que con esto terminó. Entonces, saco lo que ya hizo y lo guardo. Y sigue esta actividad. Vamos a desayunar. Una vez que desayunamos, si lo dibujamos, lo tachamos, ¿sí? Y si cuando lo hicimos, lo guardamos y pasamos a la siguiente. Estos cronogramas le dan estructura a los nenes, ¿sí? Es muy importante que en este tiempo ustedes puedan sentarse con sus hijos y acompañarlos, ¿no? Con los cronogramas, le dan tranquilidad, lo organizan. Una vez que yo ya trabajé con los cronogramas, puedo ir pensando en un comunicador, ¿sí? Y en el comunicador van a estar los reforzadores, y el nene va a querer acceder a los reforzadores y me los va a tener que pedir. Entonces, él va a tener que buscar, va a tener que buscar y va a encontrar el camino de la comunicación, con ayuda de los terapeutas, con ayuda de la familia, con ayuda
de los médicos, el tratamiento no lo hacemos solo las terapeutas, el tratamiento lo hacemos todo, el tratamiento lo hace el equipo interdisciplinario, ¿sí? Esto es muy importante. A ver, Eli, que me dice, es importante que el niño entienda que la sesión, es importante que el nene entienda que la sesión tiene un principio y tiene un fin, y con esto lo vamos a ayudar a organizarse, ¿sí? Yo les quería mostrar algunos reforzadores que tengo acá. A ver. Perdón la desprolijidad. Estoy en mi casa, perdón. Esto lo podemos dibujar, no tiene que ser una foto. Yo utilizo una foto porque, bueno, justo es de un paciente muy chiquitito y trato de trabajar con pictogramas que son concretos, ¿sí? Este es no sé si lo ven, es un burbujero. Y acá está el burbujero, ¿sí? Este pictograma lo voy a poner en su cuadernito de comunicación. Acá está, lo que a él le gusta, ¿sí? Le gustan las burbujas, le gustan los trenes, acá hay otro tren, ¿sí? Y cuando él empieza a entender el camino de la comunicación, y yo le voy a sacar, esto no lo va a tener para fácil acceso, esto lo voy a tener yo, ¿sí? Acuérdense de la regla de medio segundo. Entonces, cuando él encuentra el camino de la comunicación, va a ver el burbujero y me lo va a querer pedir. Entonces, saca el pictograma y lo lleva. Ya este acto es comunicativo, está encontrando el camino de la comunicación. ¿Qué quiere? Quiere el pictograma. Entonces, cuando el niño me dé el pictograma del burbujero, yo inmediatamente le doy el objeto, ¿sí? Acuérdense de la regla de medio segundo. Si él me da el pictograma, inmediatamente va a tener el burbujero, no le voy a fallar. Todos los pictogramas que aparezcan en el comunicador, los objetos, los voy a tener que tener. Acá me preguntan, ¿el cronograma es vertical o horizontal? Mira, cuando son chiquitos yo uso cronogramas horizontales, ¿sí? Para favorecer la lectoescritura. Y después, este cronograma que yo tengo, bueno, es de un colegio. Los chicos son grandes, entonces son verticales, son horizontales, no importa, pero cuando iniciás, ¿sí? Con el tratamiento y los nenes son chiquitos, usa pictogramas horizontales para favorecer la lectoescritura, de izquierda a derecha. A ver, ¿alguna otra pregunta? Muy clara la explicación, muchas gracias. Gracias. Estoy llena de preguntas, no sé si voy a poder, me preocupa no responder todas, pero bueno, y también quiero cumplir con el horario designado. Así que, a ver. Bueno, a ver. Pregunta. Mi hijo no habla y presenta conductas berrinchosas. No sé qué hacer. Bueno, acá esta pregunta, bueno, en este momento tan especial que estamos pasando todos, hay muchas preguntas de conductas. A ver, antes que nada es importante considerar el por qué enseñamos una habilidad en particular en un momento en particular, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, ¿no? No sé si se entiende. Es importante considerar el por qué enseñamos una habilidad y en qué momentos la enseñamos. Si mi hijo está tirado teniendo un berrinche, yo no le voy a enseñar a que me pida lo que quiere de otra manera, porque está en ese momento teniendo un momento de crisis, ¿sí? Cuando trabajamos con conducta, esto se trabaja no en el momento que el nene tiene un berrinche, sino se trabaja, se analiza, hay un análisis y una evaluación previo a las conductas disruptivas, ¿sí? Los niños que no se comunican presentan conductas disruptivas. Por eso lo trabajamos con la psicóloga, la fono, la psicóloga, la familia,
todo un equipo, los médicos, el psiquiatra, es un equipo que aborda este tema, pero puntualmente las conductas aparecen, las conductas inapropiadas aparecen muchas veces porque los nenes no encuentran el camino de la comunicación, no se pueden comunicar, ¿sí? Y por lo tanto vamos a observar conductas en déficit y vamos a observar conductas en exceso. Las conductas en exceso son las conductas que angustian a los padres, ¿sí? Que nos preocupan. ¿Cuáles son las conductas en exceso? Tirar cosas, que se golpee, que te golpee, que escupa, que llore, que tenga llantos prolongados, berrinches muy fuertes. Estas conductas en exceso son las conductas que angustian mucho a los padres, ¿sí? Pero no nos tenemos que olvidar de las conductas en déficit, porque muchas veces creemos que, uy, mira qué bien que se porta, el nene es buenito, y no. El nene no tiene gestos, no presenta contacto ocular, tiene un juego pobre, no se implica con nada, tiene muy baja implicación, entonces son los nenes que están muy deprimidos, ¿sí? Entonces hay que trabajar tanto con las conductas que angustia, que son las conductas que se presentan, que se llaman conductas en exceso, y hay que trabajar con las conductas que se presentan con déficit, ¿sí? Bueno, les voy a contar un poquito la clasificación de conductas. Cuando hablamos de conductas, hablamos que hay conductas con las que los niños obtienen reforzadores. Por ejemplo, Juan se golpea la cabeza porque quiere el tren, ¿sí? Quiere un reforzador, quiere un objeto y no sabe cómo pedirlo, ¿sí? Hay conductas de escape, por ejemplo, le digo a María, vení sentate, y cuando le digo vení sentate, pide ir al baño. Esa conducta se manifiesta y se llama conducta de escape, ¿sí? Y hay conductas para obtener atención. La maestra ingresa al aula y me dicen siempre en el colegio que a las 8:30 mi hijo se empieza a reír fuertemente, sin sentido, y a hablar descontextualizadamente. Bueno, son conductas que manifiestan atención. Y después están las conductas que se generan por buscar sensaciones sensoriales, que generalmente esto le pasa a los chicos que presentan autismo con un coeficiente, con un CI muy bajo, que son los chicos muy, muy sensoriales. Entonces, estamos hablando de que hay conductas para obtener reforzadores, hay conductas de escape, hay conductas para obtener atención, y hay conductas que se generan por buscar sensaciones sensoriales. A ver, debemos darle al nene una habilidad comunicativa que sirva para la misma función y que sea equivalente para reemplazar una conducta indeseada por una función equivalente, ¿sí? Si el nene quiere pedir un reforzador, yo le voy a enseñar a cómo se pide el reforzador, ¿sí? Y en vez de golpearse la cabeza, le estoy enseñando una conducta equivalente, que se comunique y que lo pida de otra manera, ¿sí? Entonces hay un antecedente, hay una conducta, hay una consecuencia y hay una función, ¿sí? El antecedente es qué pasó antes de esa conducta, qué pasó 4 minutos antes, ¿sí? De que el nene se golpee la cabeza. Seguramente lo vimos dando vuelta buscando, se me ocurre, la tablet, el control de la tele o algo que a él le guste, que a él lo tranquilice. Lo vimos dando vueltas. Entonces el antecedente, ¿cuál va a ser? ¿Sí? Que él quiera tener el control y no lo encuentre. Como no tiene habilidades comunicativas, ¿cuál es la conducta? Que se golpee la cabeza, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia? Rápidamente, cuando los padres se dan cuenta de que quiere el control, le damos el control. Entonces le potenciamos, le estamos diciendo, esta es la manera de comunicarte. Entonces le potenciamos esa conducta, ¿sí? Y hay que volver como reorganizar todo y trabajar con análisis y evaluación de cada conducta. Por ejemplo, a ver, le voy a dar otro ejemplo. A ver,
El antecedente es que el nene se tiene que sentar a comer, no quiere sentarse a comer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conducta? Cuando sabe que se tiene que sentar a comer, pide ir al baño. ¿Cuál es la consecuencia? Va al baño. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que se tiene que sentar a comer, va a querer ir al baño o va a querer deambular. No se sienta a comer, o sea, la consecuencia, logra la consecuencia, la función de la conducta es el escape, logra lo que él quiere, no se sienta a comer. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que darle una conducta alternativa y equivalente, ¿sí? Esto es muy importante. Pero, como dije antes, me quedé pensando, es considerar en qué momento le enseñamos algo a nuestros hijos. Si está pasando por una crisis, en ese momento no le voy a enseñar nada, pero en momentos que me pueda sentar con él, quizás sí, le voy a dar una función, le voy a enseñar a que comunique lo que le está pasando, ¿sí? Que pueda esperar, si no puedo usar el ordenador, la computadora en el momento porque lo usa el hermano, le voy a enseñar a esperar, le voy a enseñar a pedir ayuda, le voy a enseñar a que pueda pedir ese control o el tren o el autito que quiere. Bueno, espero haber respondido, que me hayan escuchado, que haya conectividad, porque yo me veo un poquito congelada la imagen. Fonoaudiología PRONT, no sé cuál es la pregunta. PRONT ayuda, pero no es todo, es algo más. Tengo muchas preguntas, pero ya es casi la hora. A ver. Mi hijo a veces de la nada dice palabras sueltas que no tienen significados. Megalodón Reblox. Bueno, entonces presenta neologismos, son palabras que el nene inventa, que capaz que se refiere a algo en particular y le está cambiando el nombre. Es esto que hablamos de que los nenes con diagnóstico de TEA es tan grande esto de las posibilidades que manifiestan el lenguaje y la comunicación como niños hay. Entonces, bueno, cada nene tiene sus particularidades. Bueno, ya casi es la hora. Gracias, Gladys. Gracias, Sol. Bueno, muchos mensajitos lindos. Bueno, para ir cerrando, les quería decir algo importante. Todos los niños necesitan amor, cuidado, los niños, los grandes, los maridos, las esposas, todos necesitamos amor, necesitamos cuidado, y dentro de este marco vamos a realizar grandes progresos. Entonces, bueno, la conducta que hoy no ves en tu hijo, no te angusties, con amor, con cuidado, con equipo, desde casa, con las terapeutas, seguramente nene las conductas que hoy no tenga las adquiera, y después se van a presentar otros desafíos. Y bueno, y se vuelven otra vez a sentar y a planificar el tratamiento. Pero nada, trabajemos juntos, trabajemos en red, entre los padres se ayudan un montón, y entre nosotras las terapeutas también, tenemos grupos de Facebook, tenemos chat que están todo el tiempo preguntando. La verdad que todas las terapeutas, hoy Víctor dijo algo que es verdad, confíen en sus terapeutas, trabajar en esto es porque realmente lo sentimos con todo nuestro corazón, nos comprometemos absolutamente con nuestra vida, ¿no? Porque podríamos trabajar de otra cosa y trabajamos al lado de ustedes y trabajamos con las familias. Así que confíen en sus terapeutas que están en mejores manos.
y la conducta que hoy no tiene el nene, seguramente la va a ir adquiriendo. Les mando un beso a todos, estoy cumpliendo con mi horario y si necesitan algo me pueden seguir. Esta es mi página de Facebook, es @cursosactualmente. Quizás de la otra mucho no contesto, de la mía personal, porque la realidad es que mucho no abro, pero esta de trabajo y que está relacionada con lo que yo hago, con lo que me gusta hacer, que es autismo, estoy siempre leyendo y contestando. Les mando un beso a todos y gracias por estar ahí conmigo. Gracias.